Extraordinaria tarde, amigos de Sax. El día de hoy tengo el placer de que esté conmigo Miguel Ángel Villanueva, que es maestro flautista transversal. Maestro, bienvenido a Sax. Es en verdad un placer tenerlo conmigo el día de hoy. Hola, ¿qué tal? El honor y el placer es todo mío. Antes que nada, quiero felicitarle por sus 42 años, que entiendo que debe estar cumpliendo este año. Su primer concierto fue a los 17. ¿Qué piensa de ese pequeño que inició con todas sus ilusiones hace 42 años a tocar la flauta? Pues digamos que tuve la fortuna de tener las condiciones para poder desarrollar digamos, esta inquietud que yo tenía. Me gustó mucho la música, me gustó mucho la flauta. Cuando yo escuché la flauta por primera vez fue como si me hechizaran, o sea, me encantó. Y pues decidí que esa fuera mi voz, ¿no? Entonces empecé a estudiar la música a través de la flauta transversa y recuerdo muy bien ese día que fue un día de enero, de hecho, cuando empecé a tocar digo, cuando di mi primer concierto y fue algo especial, ¿no? Me sentí muy bien en el escenario, sentí que era un espacio que era en el cual yo me sentía a gusto, porque muchos adolecen de pánico escénico, o no se sienten a gusto, o tardan en acostumbrarse al escenario. Y no, yo recuerdo que cuando entré al escenario fue algo hasta cierto punto natural, me gustó mucho y a partir de ahí ya era simplemente, pues, trabajar repertorios, preparar programas e irlos presentando poco a poco. Maestro, creo que a veces los jóvenes que en ciertas edades formativas tienen la presión de elegir una profesión y creo que a veces hay mucha gente que dice, ¿cómo sé o cómo entiendo la vocación? ¿Usted cómo describiría esta vocación hacia su profesión? Pues es algo que yo hablo mucho con los jóvenes actualmente, porque creo que es un planteamiento equivocado, o por lo menos que ya no responde a la realidad actual. Yo creo que Ok. en la época en la que yo era estudiante, todavía y todavía actualmente en algunos ámbitos, se cree que una persona debe estudiar una carrera. Y no, yo tengo alumnos que estudiaron música y traducción. Tengo una alumna que es música y filosofía, otra que es música y medicina, otra que es música y abogada. Este, o sea, ¿por qué no estudiar dos carreras? Sí, claro, hay que estudiar una y después otra. Pero ¿a qué edad se termina una carrera? Más o menos como a los 22, 23 Ujú. años aproximadamente. Estudiar otra carrera son que otros 4 años, 5. O sea, a los Ujú. 30 años, ser un joven con dos carreras, tres idiomas, pues es un buen perfil, yo pienso, ¿no? Pero el problema es que se les mete en la cabeza a los jóvenes que a los 18 tienen que escoger una vía de por vida y eso los estresa mucho y les cierra mucho el panorama. ¿Y por qué? ¿Para qué? O sea, yo no entiendo ya este tipo de planteamiento para los jóvenes, porque además tienen toda la razón, ¿no? O sea, es muy estresante decir, bueno, me voy a dedicar todo el tiempo a esto, en lugar de decir, bueno, voy a hacer primero esto y luego voy a hacer otra cosa. Eso es muy diferente. Maestro, por ello usted platicó que cuando su mamá trató de inducirle al piano, usted era más de deportes. ¿A qué deporte estaba usted inclinado? No, bueno, yo era muy aficionado al fútbol americano, a mí me Ok. fascinaba el fútbol americano y lo ¿Qué jugaba posición mucho. jugaba? No, no, pero es solamente en la calle, no, no, Ok. no estaba yo en un equipo. Era yo, bueno, y siempre he sido muy bajo de estatura, ¿no? Yo era de los más chicos, yo no era material, como dicen, para un equipo de fútbol americano, pero para nada, ¿no? Este, pero me gustaba mucho el fútbol americano, entonces lo jugaba en la calle, lo jugaba así con los compañeros después de las clases. Y eso le preocupaba mucho a mi mamá, le preocupaba mucho que yo no hiciera algo más que la secundaria.
Entonces fue cuando me obligó a estudiar música, específicamente el piano. Pero básicamente era por una inquietud de mi mamá de decir, es que tienes que desarrollar, tienes que hacer algo más que la secundaria o que la preparatoria. Entonces hice el examen de admisión tanto para la UNAM, para el CCH, como para la Escuela de Música y afortunadamente pasé los dos exámenes de admisión. Entonces, eh, todo mi mundo cambió, ¿no? Realmente cuando yo escuché la flauta, como te digo, este, toda esa pasión que yo tenía por los deportes, la pasé a la música. Y bueno, ahora disfruto a veces cuando veo un juego de fútbol americano, pero desde entonces no he vuelto a ver un juego completo. No, no, porque estoy más bien muy abocado a la música y a veces me gusta ver algún resumen de fútbol americano. Lo disfruto muchísimo porque es un deporte que me gusta mucho, pero ya no me quedo viendo un juego completo nunca, no. No tengo mucho que hacer, ¿no? Claro. Sí, justo es una de mis preguntas. ¿Cuántas horas al día practica, maestro? Bueno, es por etapas, porque en mi etapa de estudiante sí estudiaba 8 horas al día, sí, eran 8 horas diarias. O sea, todos mis años 20, o sea, Ujú. yo me fui a Europa a los 19 y A regresé a Francia. los 30. Así, bueno, tuve un año en Barcelona, 9 años en Ok. Francia y 2 años en Berlín, en Ah, Alemania. ok. Pero durante toda esa época estudiaba yo aproximadamente 8 horas al día. Sí, y ya de regreso que tuve que insertarme laboralmente en México, ya el mismo trabajo no permite estudiar tanto, pero estudia uno mejor, o sea, menos tiempo, pero más eficazmente, ¿no? Ujú. Entonces se redujo a entre 4 y 6 horas al día, dependiendo de qué tipo de compromisos tengo, ¿no? Ya cuando Ujú. estoy a una semana de un concierto importante, pues incremento un poco más el tiempo de estudio, pero es más o menos eso, ¿no? De entre 4 y 6 horas al día. Y esa experiencia me encanta porque a veces socialmente cuando pensamos en las artes, la gente siempre piensa como mm, es sencillo o bueno, te vas a morir de hambre porque las situaciones no son así, o bueno, es que los artistas son vagos y son flojos y se la pasan cantándole a la musa y ella les visita y ya. Y hay todo un trabajo de disciplina, de constancia de parte de ustedes. Entonces, ¿cuál diría usted que es el hábito que más le ayuda a forjar su talento y obviamente la capacidad que tiene musical? La disciplina. La La disciplina. disciplina, sí, es decir, la pasión por la música es la motivación, obviamente, no es lo que nos motiva y nos da vocación, ¿sí? Pero lo que nos lleva a concretar los proyectos es la disciplina. Y esa disciplina implica una inteligencia, o sea, debe ser una disciplina basada en un proyecto de trabajo inteligente que considere muchos factores, ¿no? Estamos hablando que los artistas siempre estamos en busca del equilibrio entre la parte intelectual, que es la parte de conocimientos, la parte física, que es la de desarrollo de habilidades, en este caso el instrumento, la práctica del instrumento, y la parte emocional, que es la parte interpretativa y de contacto y de conciencia de, de la misión, ¿no? Del artista. La misión del artista está con el público, ¿sí? Entonces, generalmente el bajo nivel educativo que tenemos en México hace que las personas piensen que los músicos no son realmente profesionales, o sea, que no es una profesión, o que los músicos sean vagos, o que los músicos esto, lo otro, aquello. ¿Qué implica esto? Que cuando estas personas que no tienen una formación artística llegan a los puestos de decisión, por ejemplo, los puestos políticos, de directivos, etcétera, son ellos mismos los que a través de su ignorancia menosprecian el trabajo del artista. Y no puede ser distinto, ¿no? Es normal que una persona ignorante no le dé el valor a algo tan valioso como es la actividad artística. Y digo, basta con ver lo que pasó en la pandemia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido música o teatro? Definitivamente. Dice yo no sé qué hubiera pasado, la gente se hubiera vuelto loca, ¿no? Sí, imagínate no tener música en tu casa
Ujú. no tener acceso al trabajo de los artistas. Y aún así, con toda la experiencia de la pandemia, regresamos a la actividad. ¿Y qué fue lo primero que castigaron? Pues los presupuestos a la cultura. Sí. Me gustaría ir hacia atrás porque creo que ha dicho cosas muy, muy importantes. La primera de ellas es que como muestra de la pasión del maestro hacia la flauta y lo que él se quería dedicar y la magia que él sintió por la flauta fue que usted desobedeció a su mamá cuando presenta el examen y en el examen de admisión, en lugar de poner piano, que era el interés de su mamá, usted terminó tachando flauta y puso flauta como su objetivo. Entonces, la pasión y el amor por el arte va de mano de la rebeldía, maestro. Sí, 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 yo creo que esa es una característica valiosa de la juventud. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que la parte de rebeldía es importante para darle movimiento a las cosas. También les digo que equivocarse es un derecho de la juventud. O sea, cometer errores es un derecho y no deben renunciar a ese derecho, ¿no? El derecho a equivocarse, ¿no? A probar cosas y equivocarse. Claro que siempre les digo que hay dos tipos de errores, ¿no? Hay errores estúpidos y hay errores formativos, ¿no? Error estúpido, pues es meterse a las drogas, o sea, embarazar a la Ok. novia, o sea, esas son estupideces, ¿no? Se los digo así, francamente. Pero hay errores que son buenos, digamos, y esos errores tienen que ver con la intuición, es decir, a mí me late este camino y todo el mundo va para allá, pero a mí me late que es por acá, ¿no? La búsqueda ya es una búsqueda personal y no sabemos, a lo mejor uno piensa que se van a equivocar los jóvenes, pero ese es su derecho, ¿no? Esa exploración que parte de la intuición real y verdadera, ellos tienen derecho a experimentar en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido les digo yo que no renuncien al derecho a ser rebeldes, ¿no? A explorar, a equivocarse y que, bueno, yo finalmente como maestro tienen todo mi apoyo, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que, y como decía hace rato, en nuestro país, en nuestra cultura, es muy penado el equivocarse. Siempre sentimos pena cuando sentimos que fracasamos o que nos estamos equivocando en las cosas o porque no tenemos la verdad absoluta. Y obviamente va de esta mano. ¿Usted piensa en el fracaso como una experiencia o piensa en el fracaso como un aprendizaje o si es algo que le pesa? Pues yo en primer lugar, yo pienso que el fracaso en realidad no existe. Es decir, no podemos ser iguales. O sea, lo que para uno es el triunfo, no es generalmente el triunfo para otro, en primer lugar. En segundo lugar, hay Ujú. muchas maneras de relacionarse exitosamente con las actividades artísticas o científicas, ¿sí? A veces piensan que, o sea, si no tocas en una orquesta es que fracasaste. No, ese es un tipo de relación con la música, pero también te puedes relacionar exitosamente con la música a través de la difusión, de la investigación, de la docencia, de la promoción. Incluso puedes relacionarte bien con la música exitosamente siendo público, un público de buena calidad, ¿sí? Entonces, yo les digo, esto es como las personas. O sea, hay veces que tú piensas que, o sea, tú quieres ir quieres ser el novio o la novia de fulano de tal y estás ahí, y tú eres su amigo, su gran amigo, y a lo mejor tú piensas que sería mejor si fueran novios, y ya cuando son novios te das cuenta de que no, de que tenías una mejor relación como amigo o incluso como compañero que siendo novio. Entonces es igual con las artes, ¿no? Hay veces que tú piensas que ser concertista es la mejor relación y ya que eres concertista, pues a lo mejor no te llena tanto, ¿no? Que te llena más el tener una relación con la música como público o a lo mejor como promotor de la música o como organizador de conciertos o organizador de eventos que realmente estar en el escenario, ¿no? Porque estar en el escenario tampoco es para cualquiera, ¿sí? Y hay mucha gente que sufre estando en el escenario. Entonces se da cuenta que no era el tipo de relación que quería con la música y la estuvo persiguiendo durante mucho tiempo.
Entonces, ahí es importante no tomar el darse cuenta de este tipo de relación, no tomarlo como un fracaso. Si llegas al escenario y no te sientes bien y decides relacionarte con la música de otra manera, a través, por ejemplo, de la investigación o de la docencia, no es un fracaso, no es simplemente el darte cuenta que tu relación con la música, la relación de calidad, no era a través de la ejecución, era a través de otra disciplina dentro de la música y te sientes muy bien. Yo conozco también muchas personas que son excelentes promotores, ¿no? Estudiaron música, no se dedicaron al concertismo, pero son gerentes de las orquestas o son presidentes de algún patronato o se dedicaron a estudiar, digamos, otra carrera como leyes, como administración, pero están dentro del ámbito cultural y están relacionados con la cultura, pero a través de la parte, digamos, jurídica. Y es una relación exitosa y muy provechosa para el arte, digamos, ¿no? Sí, porque necesitamos todos los roles. Si todos fueran concertistas, entonces a lo mejor nunca nos enteraríamos de cuando ustedes tienen un concierto, ¿no? Así es. Voy a retomar, voy a retomar un tema de lo que dijo hace ratito sobre cómo ahora que estuvimos en pandemia nos dimos cuenta cómo el impacto de la música y del arte es importante. Y creo que a lo largo de nuestra historia como seres humanos nos hemos dado cuenta que el arte en sí va acompañado incluso de cambios sociales, en las revoluciones, en las posguerras, previo a las guerras. Siempre hay este movimiento sociocultural que empieza a empujar lo económico financiero que pasa. Y ya lo platicó un poquito cuando habló sobre la importancia y el derecho a los jóvenes de ser revolucionarios, pero me gustaría retomarlo porque creo que a veces lo damos por sentado, incluso cuando usted dijo, y volviendo de la pandemia, volvieron a recortarse presupuestos y volvió a castigarse cuando estamos viviendo en carne viva que necesitamos del arte. Entonces, ¿usted qué piensa de la relación del arte y el impacto en la sociedad y cómo podríamos quizá pues empujarlo más, no sé, hacer un cambio en esta parte? Bueno, creo que uno de los grandes problemas en nuestro país es esta idea de que no se debe lucrar con la cultura. Ese es un gran problema, porque es una idea, es una postura absolutamente hipócrita, porque admiramos a los países que lucran con la cultura. O sea, Francia, Alemania, Estados Unidos superlucran con la cultura. Y nos maravillamos de la Filarmónica de Berlín, de la Orquesta de París, de la Ópera de Nueva York, pero esas, o sea, y de los grandes ballets, pero ellos manejan presupuestos y cobran muy caro los boletos y les pagan muy bien a sus artistas. Pero desde el momento en el cual viene aquí la cuestión, la mentalidad del clásico político mexicano respecto de la cultura es, ah, no, es malo lucrar con la cultura, ¿sí? Y entonces, ¿de qué vamos a vivir los artistas? ¿Y cómo se impulsa? Porque tampoco se les da presupuesto. Exactamente. Y entonces, o sea, por un lado, no quieren que lucremos con la cultura, nos tienen amarrados a los presupuestos gubernamentales y ¿qué hacen los Ujú. gobiernos ante las crisis? Inmediatamente quitan el presupuesto de la cultura, pero no nos dejan lucrar con ella. Es decir, no nos dejan aumentar los precios de los, digamos, de los conciertos. Y yo te voy a decir una cosa, ¿sí? Otra idea es que, idea falsa es que dicen que la música clásica, por ejemplo, es elitista. Y yo te voy a preguntar, ¿cuánto cuesta un boleto para ir a ver la Sinfónica Nacional o la UFUNAM? Son 100, A 120 veces, pesos y además ujú. tienes descuento del 50% si eres mayor de 60 años o si eres estudiante. Dime cuánto costó el boleto para ir a ver a Luis Miguel o a Bad Bunny. Yo supe que Muchísimo eran más. como 8 No, mil pesos. Ocho no sé mil cuánto, pesos. pero sí. Bueno, de dónde tenemos esta idea de que la música clásica es elitista? O el ballet, o la ópera. Vamos, ¿no?
Entonces, estas dos ideas, o sea, el que no se debe lucrar con la cultura, por un lado, y por otro lado, el decirle a las personas, ten cuidado con la música clásica porque es elitista, hace que las salas de concierto no se llenen por esta mala publicidad y además absurda, ¿sí? Y por otro lado, qué dicen los gobiernos? Ah, no, la Sinfónica Nacional no llena Bellas Artes, o la Filarmónica de la UNAM no llena la sala de Nezahualcóyotl. ¿Para qué les damos más presupuesto? Hay que quitarles presupuesto. Entonces, esto nada más te lo digo yo a manera de ejemplo de qué es lo que está pasando, y lo mismo pasa con el teatro, y lo mismo pasa con la danza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la primera de las cosas es quitarse esa idea de que la música clásica es elitista o las manifestaciones artísticas de este tipo académico, como el ballet, etcétera, la ópera, son elitistas, eso no es cierto. O por otro lado, y por otro lado, es quitar ese candado, ¿verdad? De que no se debe lucrar con la cultura. Ese es el otro gran candado que tenemos en la actividad artística en nuestro país. Y creo que de nuestro lado es importante también el apoyar y el asistir. Digo, a veces a lo mejor la economía no llega para tanto algunas veces, pero como usted dice, también hay muchísimas oportunidades donde yo he ido a obras de teatro de 50 pesos, en donde hay muchísimos conciertos, a veces incluso gratuitos. Entonces, si uno se dedica un tiempo, puede estar apoyando algo que yo creo que es primordial para nosotros como seres humanos y que no debemos dejar en saco roto todo el talento que ustedes poseen. Bueno, además te voy a decir, o sea, simplemente en la Ciudad de México tenemos orquestas de primer nivel, o sea, la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, que mejor conocida como la Ópera o la Filarmónica de la UNAM, grandes orquestas. Y te vas a provincia y cada estado de la República prácticamente tiene su orquesta. Entonces es importante que las personas pues vayan a escuchar la música en vivo, que vayan al teatro en vivo. Sí, que no nada más se queden viendo la televisión o las series, que algunas son muy buenas, no lo dudo, pero vayan a ver a los artistas en vivo y van a ver que es una experiencia completamente distinta, que es muy enriquecedora y que sobre todo, o sea, nos da idea de cuál es la realidad del nivel de los artistas en México, que es equiparable a cualquier parte del mundo, básicamente. Y justo es una de mis preguntas, porque usted obviamente vivió, ya nos dijo hace rato, en Barcelona, en Berlín y en Francia, y también fue docente en Inglaterra y en Francia, y también aquí lo tengo, ha sido en Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, República Checa, Austria, Eslovaquia, Estados Unidos, Canadá y obviamente en México. Entonces, con toda esa experiencia del mundo, yo quería platicar con usted al respecto de la calidad musical, porque a veces en México pensamos que lo que producimos nacionalmente tiene menor calidad y creo que usted nos puede sacar de esa duda. Bueno, ¿Generamos artistas de menor calidad en México, maestro? no, aquí la cuestión es que tenemos, por un lado, los creadores, que son, por ejemplo, compositores, coreógrafos, o sea, los que conciben, ¿no? Esos son los creadores. En este caso serían los compositores y los coreógrafos, en el caso de la danza, por ejemplo, los directores de escena, en el caso de la ópera, ¿no? Esos son de nivel mundial. Yo cada vez que voy a tocar música mexicana a diferentes países, he estado, por ejemplo, el año pasado estuve en Colombia, en Ecuador, pero he estado en Canadá, en Estados Unidos y todos los lugares donde tú has mencionado. Llevo música mexicana siempre. Se quedan maravillados con la inventiva de los compositores mexicanos, ¿sí? Eso es una cosa. Por otro lado estamos los intérpretes. Los intérpretes, ahí sí ya el nivel, digamos, es muy distinto. Tenemos intérpretes de nivel mundial y hay otros que son como emergentes, ¿no? Que cada vez tienen más nivel. Y prueba de ello es justamente el concurso nacional de flauta, ¿no? Ahí es donde yo, a lo largo de 20 años, he visto cómo el nivel ha ido subiendo y actualmente tenemos flautistas de nivel mundial extraordinariamente buenos, muy jóvenes y que obviamente pues están contribuyendo a la excelencia académica o a la excelencia musical de nuestro país. Y también se da en oboe, en clarinete, en fagot, en piano, en otros instrumentos, obviamente.
Le escuché explicar al respecto que es muy distinta la relación que tienen los músicos con la música en sí, con la profesión musical, con su práctica, a la carrera como músico, es decir, ya en una posición como concertista. Y la verdad es que me gustó mucho porque creo que es muy objetivo. Creo que hoy en día estamos con eh, con mucha información al respecto de si tú quieres, lo puedes lograr, pero hay un mundo detrás, incluso la apariencia y muchas cosas políticas y situaciones que hemos venido viendo a lo largo de la entrevista, pero que usted explica y que deja ver muchas aristas en la situación de la diferencia. Entonces me gustaría que nos explicara esta parte que siento que es muy importante para la gente que puede tener la intención de dedicarse a esto. Pues sí, digamos, en términos de la sociología, utilizando los términos de este gran sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, él habla de campos, ¿no? Y cada campo tiene sus reglas y su manera de actuar y su manera de desarrollarse. A esa manera de desarrollarse le llama hábitus, ¿no? O sea, cada campo tiene su hábitus, sus maneras, ¿no? Sus reglas, tiene sus jerarquías, tiene sus agentes, que son las personas que juegan un papel determinado, y cada agente tiene un capital, ¿no? Ese capital es de distinta índole, ¿no? Entonces, alguien, por ejemplo, puede ser buen músico. Ahí tenemos dos músicos que tienen exactamente o muy semejante nivel instrumental, pero uno es de familia adinerada y el otro no. Entonces, este va a tener más oportunidades de tener una carrera que este, ¿no? A menos que este compense la carencia que tiene en términos económicos y a lo mejor este desarrolla, ¿verdad?, el aspecto político y entonces ya compensa la carencia y entonces esto es un juego de reglas y de cosas que se dan en los distintos campos, ¿no? Y en los distintos agentes. Entonces, una carrera musical depende de muchos factores, ¿no? Del apoyo político, del apoyo económico, del nivel instrumental, del tipo de persona, si es una persona introvertida, si es una persona extrovertida, y una cosa muy desagradable que es la imagen, ¿no? El aspecto físico, la extracción sociocultural. Todos estos son factores que influyen en la carrera de los músicos y de los artistas, y yo creo que prácticamente en todos los ámbitos se da, pero en el ámbito artístico más, ¿por qué? Porque como estamos expuestos al público, por ejemplo, la imagen cobra mucha importancia. Desde que salió la televisión, la imagen empezó a ser un factor, ¿no? Entonces, por ejemplo, se decía, hay un libro que se llama Construyendo la Excelencia y se refiere a los músicos específicamente, una socióloga que habla de su hijo violinista y todo lo que ella tuvo que pasar por esta cuestión. Y ella decía, ¿no? Pues no existe un solista feo, ¿no? Actualmente. O sea, la imagen es muy importante, la imagen física. Y entonces, pero muchos de esos criterios, como son políticamente incorrectos, ¿verdad? Estos criterios, a la hora de aplicarse, pues no se habla de estos aspectos. Y a veces no se habla ni siquiera en las escuelas. Ujú. Entonces, es importante que los estudiantes sepan que van a entrar a un mundo, o sea, que el mundo académico no se parece, o el campo académico no se parece al campo laboral ya profesional. Las reglas digamos, que se manejaban aquí de equidad, de igualdad de oportunidades, etcétera, en el ámbito académico, evidentemente desaparecen cuando se enfrentan al mundo laboral, porque es realmente la jungla, es la ley del más fuerte. Y qué importante decirlo, porque la verdad es que yo nunca lo había escuchado de un profesional de la música decirlo y le agradezco muchísimo que comparta esto. Pues al final son cosas que pasan y que necesitamos saber. Sí, sí, yo se los digo a tiempo para que ellos vean que no nada más, o se los digo porque yo cometí ese error. Yo pensé que al terminar mis estudios, como consecuencia natural de tener un diploma, yo iba a poder insertarme laboralmente con base en esto que había obtenido. Sin embargo, al analizar el campo musical me daba cuenta que era importante
ser amigo de tal, tener un poder, o que el otro que tenía una gran carrera en realidad pertenecía a una familia muy adinerada que le proveía, ¿verdad?, el respaldo económico, o que gracias a su poder económico familiar tenía oportunidad de ir a estudiar al extranjero, de tomar Ujú. cursos con los mejores músicos de su instrumento, etcétera, ¿no? O otro que tenía una afiliación política, ¿no? Entonces, él era casi militante de un partido político y ese partido político lo estaba apoyando, ¿verdad? Para tener presencia en el medio musical. Y entonces, pues se da uno cuenta que al analizar eso y dices tú, bueno, ahora, ¿cómo estoy yo respecto de este análisis que acabo de hacer? Pues te das cuenta, pues, que no tienes apoyo político, que tu familia no es rica, que tu apellido no es extranjero, porque eso cuenta muchísimo, ¿verdad? No es un apellido exótico, que a lo mejor pues tu imagen no es muy atractiva porque estamos en un país racista, somos racistas con nosotros mismos, en fin, y dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le hago para compensar todas estas desventajas o carencias? Y ahí es donde viene la habilidad de la persona de decir, bueno, pues lo único que me queda es mi propuesta artística. ¿Y de esa forma usted lo sorteó? Pues sí, sí, yo me di cuenta que pues yo no era güero, soy bajo de estatura, mi apellido es pues, común y corriente, en fin, no, yo no estaba afiliado a ningún partido político, no pertenecía yo a ningún clan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me quedaba? Pues buscar una propuesta artística que fuera única y que fuera valiosa. Y fue así como empecé a insertarme en, en el mundo de tocar como solista con las orquestas. Una de las propuestas que usted hace a los jóvenes es que tienen que llegar a una conexión emocional con quienes les escuchan. ¿Eso fue parte Sí. de su propuesta, esta conexión de transmitir la música y que toque a los otros? No, no, porque eso prácticamente, bueno, hay muchos músicos o prácticamente todos los músicos estamos entrenados para eso, ¿no? O Ok. sea, no, más bien era la cuestión de ofrecer un repertorio que nadie más tocara. Mm. ¿Verdad? Entonces yo me di a la tarea de identificar a ciertos compositores cuyo lenguaje musical me parecían muy bonitos, muy atractivos, muy bien hechos, y entonces empecé yo a encargarle obras a esos compositores. A ver, quiero que me compongas un concierto para flauta y orquesta. Pues ya llegaba yo a un acuerdo con ellos donde yo les pago la obra y entonces esa obra ya una vez teniéndola en mis manos, yo iba con las orquestas y les proponía, mira, esta obra es nueva y pues vamos a tocarla, etcétera, etcétera. Entonces fue así como hubo directores de orquesta que me decían, pues mira, sí, muy interesante, mira, pues espérame, entonces sí, te voy a programar, pero tienes que esperar, etcétera. Entonces yo esperé mucho tiempo hasta que un día un director de orquesta me dijo, sí, te voy a programar. Y ya a partir de ahí empezaron ya a conocerme en otras orquestas que yo ya había tocado como solista y poco a poco así ya llevo 20 años como solista. O sea, 40 de carrera, pero 20 como solista. Wow, se dicen fáciles, pero es toda una carrera. Sí, 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 es bastante tiempo. ¿Cuál es el reto que usted considera que ha sido más complejo, este que nos acaba de explicar? Bueno, desde el punto de vista como intérprete, sí. Y desde el punto de vista como docente en la facultad es eh, crear espacios de formación que realmente tuvieran un impacto a nivel nacional, porque digo, yo podía simplemente limitarme a dar clases en mi salón, pero el maestro Rubén Islas, quien era el presidente, era maestro en la Facultad de Música, flautista en la Sinfónica Nacional y presidente de la Asociación de Flautistas de México, aproximadamente en el año 2000, me dio la estafeta y me dijo, a partir de ahora yo quiero que seas tú quien organice el festival de flauta. Entonces, para mí esa fue una oportunidad de aportar
la visión que yo tenía en ese entonces y de crear un evento que realmente abarcara toda la República y ofrecer a los muchachos este espacio de formación donde vienen flautistas de diferentes partes del mundo a dar clases, a dar conciertos, donde los mismos muchachos tomen esas clases, donde los mismos muchachos presenten las obras en conciertos. Y eso para mí fue algo muy, muy importante. Y después la creación del Concurso Nacional de Flauta. Entonces sí me siento contento de que, digamos, la parte académica no digamos, no me estorbó a la parte de intérprete, como intérprete, y viceversa, ¿no? Que la parte de intérprete no me impidió o no me ha impedido organizar este tipo de eventos. No, y muchas gracias, porque yo creo que nos hace falta gente como usted, que aparte de ser muy buenos en sus profesiones, están dispuestos a compartir y a tratar de que lleguemos a más gente y abrir el espectro de los amantes de la música en este caso. Sí, y sobre todo también decirles a los muchachos que no tengan una visión estrecha, ¿no? De la profesión, porque realmente la pasan mal algunos cuando no logran, digamos, entrar en una orquesta. Y de Ujú. verdad es que también los músicos que tocan en los eventos, ¿sí? Este tipo de música versátil son muy importantes, ¿no? O los músicos que tocan en las iglesias, en las misas, en las bodas, también son muy importantes porque hacen, Ujú. digamos, contribuyen a la belleza, por ejemplo, de las ceremonias en el caso de las iglesias, o contribuyen a que las personas pasen un momento inolvidable en su boda o en los 15 años, en el cumpleaños. O sea, la música, o sea, la labor de los músicos es importante en todos los segmentos y en todas las partes de la sociedad, yo creo. Sí, y creo que está inmerso en todas las cosas. Uno escucha a veces algunas canciones, algunas melodías y puede recordarte a alguien, un suceso, una historia o a lo mejor un evento social. Entonces, es parte de nosotros. Por eso yo creo que es importante, incluso la parte que usted decía de la conexión emocional entre artista y quienes espectamos. Entonces, por eso creo que es importante apoyarlo y no permitir que se pierda. Así que, pues aquí estamos, maestro, viéndoles. No sé si se queda algo más en el tintero. La verdad es que yo estoy muy a gusto platicando con Sí, usted. Le agradezco mucho lo que comparte con nosotros, pero también entiendo que debe seguir con su día. sí, hay una cosa muy, muy importante que me gustaría mencionar, es la labor tan importante de las academias de música, Okay. las academias privadas de música, que hay veces que se menosprecian porque dan clases a principiantes, por ejemplo, ¿no? A gente que tiene su primer contacto con la música. Y esto es absolutamente un error, ¿no? Porque son muy importantes esas academias. O sea, en todas las partes del país, afortunadamente, hay pequeñas academias de música que permiten a las personas tener un contacto con la música a diferentes niveles, ¿no? Ya sea a nivel amateur, aficionado, o a partir de haber estudiado en esa academia, les sale la inquietud de decir, bueno, pues ahora voy a hacer el examen de admisión a una escuela profesionalizante, ¿no? Como pueden ser las facultades de música, etcétera. Y la labor de las academias es muy, muy importante, muy, muy importante. Pues, muchas gracias. Ha sido un placer para mí tenerla aquí. Le envío un fuerte abrazo y gracias por todo el conocimiento que ha compartido con nosotros esta tarde.